Buen día, yo soy el doctor David Antonio Argüelles Pérez, soy médico nuclear del Instituto Nacional de Rehabilitación, así como del Instituto Nacional de Cancerología, y hoy vamos a hablar de la medicina nuclear en los tumores óseos. En los tumores óseos. Este es uno de los centros donde trabajo, es el Instituto Nacional de Rehabilitación, una grabación satelital del lugar en donde nos encontramos. Es un lugar muy interesante para trabajar. Y bueno, comencemos. Las estadísticas en Estados Unidos. El cáncer de hueso primario es de apenas el 0.2% de todos los tumores en general. En 2018, aproximadamente 3.500 pacientes fueron diagnosticados en Estados Unidos, de los cuales 2.030 fueron masculinos y 1.470 fueron femeninos. La estimación de muerte en 2018 fue de 1.660 personas, siendo mayor para los hombres y un poco menor la proporción para mujeres. Ok, ¿qué hay en el ámbito nacional? En el ámbito nacional, bueno, nos vamos a encontrar una estadística ya un poco viejita, en el que nos indica, que en el año 2000 a 2005 en el Instituto Nacional de Rehabilitación se revisaron un total de 6.216 biopsias de resecciones quirúrgicas, de las cuales 566 correspondían a tumores óseos. Tumores benignos ocuparon la mayor prevalencia, siendo el 71.6% de los casos, mientras que en menor proporción, 28.4% fueron para tumores malignos. También se encontraron que el 53.7% afectó más a hombres que a mujeres, con solo el 46.3%. La edad promedio de presentación fue de los 25 años. Recordemos que en este hospital vemos predominantemente población adulta, no tanto, sí vemos pacientes pediátricos, pero no en tanta proporción. Entonces, las estadísticas están muy acorde con la estadística mundial. Me gusta siempre iniciar con esta diapositiva. ¿Qué es la medicina nuclear? Bueno, es la especialidad médica que con fines asistenciales, docentes y de investigación va a emplear el fuente de uso radioactivas abiertas. Generalmente utilizamos marcadores como son el tecnecio o como son el flúor para ver distintas vías metabólicas, los que más utilizamos, ¿no? Ocupamos muchos más. Interesante ver esta diapositiva porque los tumores óseos no es solamente pedir una placa, pedir una tomografía o pedir por pedir, como desafortunadamente algunas veces pasa, sino que hay un protocolo de estudio. Desde la placa de rayos X, nosotros podemos tener muchísima información valiosa, siguiendo por una tomografía, una resonancia para valorar el tamaño tumoral o la extensión de la lesión, si hay compromiso de tejidos blandos, los laboratorios que son de importancia, y bueno, pedir también la medicina nuclear o saber cuándo pedir una medicina nuclear, generalmente nos va a ayudar o nos va a ser de mucha ayuda en la valoración de los ganglios linfáticos y las metástasis. Esto es más o menos el contexto en el que nos vamos a manejar, es cuál es o en qué nos puede ayudar la medicina nuclear, es en el diagnóstico, en la estadificación y restadificación de las lesiones, la respuesta a la terapia, la vigilancia y bueno, valorar, esto es muy importante, valorar el sitio de biopsia. Uno de los radiofármacos que más ocupamos es el MDP o los metilbifosfonatos, que es quizás es un análogo de la molécula de los fosfatos endógenos. Entonces, que se va a unir a la matriz ósea madura y vamos a ver actividad osteoblástica. Entonces, es muy importante saber que el MDP o el bone scan, como siempre lo vemos en los libros, lo vamos a ocupar para lesiones de aspecto blástico. En lesiones líticas no nos va a hacer de mucha ayuda. Podemos suponer que hay lesiones cuando hay un halo escleroso, pero en este momento no. O sea, dejémoslo o dejemos en nuestra mente que se va a ocupar para lesiones de aspecto blástico. Es una prueba que ha resistido la prueba del tiempo, es una excelente herramienta para valorar sospecha de patología ósea. En 2005 se hicieron 3.450.000 estudios. Insisto, es una publicación ya un poco de tiempo, pero que nos deja ver la importancia de este estudio. Podemos hacer con él imágenes planares o podemos hacer el Single Photon Emission Composite Tomography, que es el SPECT, y lo podemos complementar con una tomografía, ¿no? La sensibilidad es muy buena, del 93%, aunque su especificidad llega a ser más baja, del 65 al 70. La podemos aumentar con la tomografía que les comentaba, pero sigue siendo un poco baja, ¿no? 85%. Entonces, hay que tener cuidado porque hay múltiples lesiones que pueden llegar a captar y no necesariamente ser lesiones tumorales. Es un ejemplo
típico de un gamagrama óseo, donde tenemos la vista anterior y posterior, en la que estamos viendo captaciones a nivel de esternón, a nivel de cuerpos vertebrales, a nivel de cráneo. Era una paciente con cáncer de mama, en la cual pues lo mandaban para estadificar a la paciente. Y bueno, pues resultó que sí tenía este tipo de lesiones óseas. Hay que tener también cuidado con este tipo de imágenes. Es un rastreo anterior y posterior de un paciente con cáncer de próstata, en el cual, si se dan cuenta, la biodistribución normal del metildifosfonatos o del MDP es esqueleto axial apendicular con eliminación por vía renal. En este caso no estamos viendo los riñones, muy poca vejiga. La captación se la está llevando todos los huesos, por lo cual no nos permite ver esa eliminación. A esto le llamamos nosotros un superscan o que el radiofármaco esté concentrado tanto en los huesos que no permita eliminarlo. Lo podemos ocupar para también lesiones metabólicas, como la enfermedad de Payet. Estamos viendo en la imagen A cómo hay captación en todo el húmero, mientras que en la imagen B ya estamos viendo una imagen posterior al tratamiento con bifosfonatos y, bueno, vemos disminución en la extensión de las lesiones. Aquí tenemos otra imagen, ya un caso nuestro, en el cual tenía enfermedad de Payet y vemos la captación a nivel de pelvis y fémur. Hay que tener mucho cuidado porque, como les decía, la, eh, la sensibilidad es muy buena, pero la especificidad es baja. ¿Por qué? Porque cuestiones como estos cambios degenerativos pueden llegar a presentar incremento de la captación anormal. Si nosotros solamente le hiciéramos estudios planares, podríamos llegar a confundir esta lesión en un contexto oncológico, podríamos llegar a decir, a lo mejor sí tiene esta lesión. Ya lo hacemos en un estudio tridimensional, en axial, coronal y sagital, y bueno, estamos viendo que solamente eran cambios degenerativos. Fracturas vertebrales llegan a verse así, es una captación muy homogénea. Generalmente en los pacientes adultos con osteoporosis pueden llegar a verse este tipo de fracturas patológicas eh, por compresión que no tienen un contexto oncológico. Entonces, igual, tener cuidado con este tipo de lesiones. Y bueno, ya esta es una imagen de un paciente de 15 años con osteosarcoma, en el cual, bueno, pues estamos viendo cómo desde las primeras fases, nosotros generalmente hacemos 3 fases, una imagen vascular que se asemeja mucho a una fase de llegado del radiofármaco, algunos lo comparan con una fase contrastada cuando va llegando el radiofármaco a la lesión. Vean cómo hay una diferencia entre ambos lesiones del fémur, como en una se va concentrando mucho más que en la otra. Lo vemos en la segunda imagen, en la fase tisular, hay mayor concentración, mayor volumen, y bueno, lo pasamos a ver en el rastreo. Estamos viendo el esqueleto axial apendicular, aquí sí vemos la eliminación renal, la vejiga, y bueno, la gran concentración del radiofármaco, ¿no? Vemos la fisis de crecimiento porque, insisto, era un paciente joven, y bueno, pediátrico incluso, entonces estamos viendo esa concentración. Y debemos de tener mucho, mucho, mucho cuidado. Por eso les insisto, ¿para qué nos sirve? Para lesiones de aspecto blástico. ¿Por qué? Bueno, tenemos este paciente en el cual no estamos viendo ningún tipo de anormalidad en el rastreo, esqueleto axial apendicular bien, riñones normales, vejiga normal. No alcanzo a ver una zona que comprometa o que nos haga pensar que este estudio está mal. Si nosotros lo dejamos en este contexto, lo daríamos negativo, quizás, y pues, el paciente se quejaba de lesiones, de dolor en la espalda. Ok, en el instituto le realizamos el estudio tridimensional de SPECT-CT y bueno, nos llevamos esta sorpresa en la reconstrucción ósea, en la reconstrucción de tejidos blandos, en la parte sagital. Bueno, estamos viendo lesiones a nivel de T6, y bueno, una lesión a nivel de cuerpo vertebral de L2. Entonces, la verdad es que si no le hubiéramos hecho este tipo de estudio, nos hubiéramos quedado con que está negativo, a lo mejor el paciente se va, piensa que no tiene nada, que solamente es algún dolor, algún otro tipo de molestia, pero en realidad vemos que sí, sí hay algo ahí. Le recomendamos hacer otro tipo de estudio para complementarlo. Y bueno, a la toma de la biopsia de cuerpo vertebral de T6 resultó con mieloma múltiple.
Es muy importante, indispensable saber la distribución de nuestro material radioactivo, ya que se los estoy diciendo en varias ocasiones, esqueleto axial y apendicular. En este caso no estamos viendo tampoco la eliminación por vía renal, pero es muy importante nosotros tener el contexto del paciente. No solamente es que recibamos las solicitudes de los pacientes, cuando diga, hágame esto porque tengo el dolor en columna. No, no, no. A ver, tener un adecuado interrogatorio, porque en este caso, si nos damos cuenta, la flecha nos marca una lesión en la topografía de pelvis, pero a nosotros, y aparte, no vemos eh, los riñones. Entonces, bueno, unos ojos inexpertos podrían llegar a pensar que hay una lesión verdadera en pelvis. Lo que estaba sucediendo aquí es que era un trasplante renal. Entonces, hay que tener esas consideraciones. Siempre es indispensable un buen interrogatorio para tener todas las consideraciones. Otro de los materiales que ocupamos aquí en el instituto son el MIBI. El MIBI tiene muchas indicaciones como para los estudios cardíacos, para el diabetes celular, para los estudios paratiroideos. Aquí en el instituto lo ocupamos mucho o lo ocupamos con buenos resultados para valorar estudios de viabilidad celular tumoral ortopédica. Tiene una sensibilidad del 94% y una especificidad del 85%. Y bueno, pues este es uno, tenemos algunos varios ejemplos en el cual, ¿por qué lo utilizamos? Vean, este paciente nos llegó a nosotros ya biopsiado y la biopsia salió con un estudio totalmente sano, negativo. En la radiografía se le veía una lesión y bueno, aquí los médicos de tumores óseos me dijeron, ¿qué está pasando? Oye, se le ve algo y la biopsia sale totalmente negativa. Hazle algo. Accedimos a hacerle este estudio de medicina nuclear y vemos que en la tibia izquierda hay una zona de captación anormal. Vemos el rastreo en anterior y posterior. Vean, aquí la distribución cambia. Aquí la distribución es glándulas salivales, tiroides, corazón, hígado, vaso, eliminación renal, la vejiga. Aquí ya no vemos hueso, ya no vemos el esqueleto. Retomando el caso, vean cómo persiste esa lesión desde la fase tisular hasta el rastreo. ¿Qué pasó con este paciente? Bueno, le hicimos el SPECT, la imagen tridimensional. Ahí vemos cómo gira en la imagen. Y bueno, al hacer la fusión de imágenes, vean cómo la biopsia había quedado subóptima, ¿no? No le dieron literalmente a la lesión. Entonces se tuvo que hacer una nueva biopsia y bueno, ya encontraron el diagnóstico correcto. En el ámbito del osteosarcoma, bueno, tenemos este paciente con una gran lesión. Insisto, vean la distribución cómo es muy diferente. Una gran lesión a nivel del fémur derecho, en el cual llega la concentración de radiofármaco desde fases tempranas, persiste en la fase tisular, la continuamos observando en el rastreo. Bueno, la imagen típica, ¿no? El sarcoma con rayos de sol, involucro de la médula, extensión a tejidos blandos. Y vean, en el corte coronal estamos viendo zonas de heterogeneidad tumoral, en la cual si nosotros le hiciéramos una biopsia, quizás en la parte donde están los rayos de sol, posiblemente ya tenga necrosis. Entonces, no nos sería tan factible como hacerlo en las zonas de mayor metabolismo. Entonces, este fue un paciente con un osteosarcoma osteoblástico con componente fibroblástico y condroblástico. Entonces, igual fue un paciente joven. Y aquí lo interesante que me gusta decirles es que no podemos hacer más, no solamente quedarnos en nuestras reconstrucciones, sino que podemos ir un paso adelante. Quizás en la planeación quirúrgica a nuestros médicos les pueda servir mucho estas imágenes para la delimitación, para muchas cosas. E incluso podemos tomar prestada la resonancia magnética o ponernos a trabajar junto con el médico especialista en imagen de resonancia magnética y poder hacer la fusión de este tipo de imágenes. No hay muchos equipos en el país donde hagan PET resonancia y mucho menos SPECT resonancia, pero bueno, podemos tomar los DICOM de ambas imágenes y hacer la fusión de estos. Eh, Hay lesiones que en un principio son benignas, como puede ser este caso, donde vean, en la rodilla del paciente, en la rodilla izquierda, estamos viendo una concentración desde el principio
así como la vimos en el osteosarcoma. Vean, la fase vascular está incrementándose su captación, la fase tisular, que persiste hasta la fase del rastreo. Este ejemplo es un tumor de células gigantes, donde vean, hay una lesión lítica expansiva, metaepifisiaria, en la cual está disminuyendo las corticales y la captación es muy, muy intensa. Pero recordemos que pues, es una lesión benigna, ¿no? Y bueno, de repente nos llevamos este tipo de sorpresas en la cual esta paciente la mandaban por un dolor a nivel de hombro y querían saber por qué ese dolor, ya le habían hecho alguna placa, le habían vieron una lesión y querían saber qué tipo de tumor, ante qué tipo nos enfrentábamos. Nosotros lo hacemos, nos pidieron el hombro, le hacemos las fases vascular y tisular a nivel de hombro, vean cómo se hay una concentración desde el principio, pero de repente nos encontramos unas imágenes que nos llamaban la atención, ¿no? A nivel de la pelvis, a nivel de cráneo, donde tenemos una zona focal de metabolismo, o del radiofármaco, perdón. En el posterior se ve mucho mejor la de pelvis, que no es parte de la distribución normal, quizás pudiera confundirse con una parte de colon, pero no se va a ver así. Le hacemos estudio de 2 camas para valorar la lesión del húmero y vemos que es una lesión lítica expansiva que está rompiendo las corticales y de repente en el mismo corte coronal, pero en otro corte, le estamos viendo esta lesión a nivel de la pelvis. Como resultado fue un mieloma múltiple. Otro tipo de reconstrucciones donde tenía también arcos costales y la de cráneo que también presentó. Okey, y de repente, pasan otras sorpresas como estas, desafortunadamente, ¿no? Esta paciente la mandaban por un dolor en la rodilla, le hacemos la imagen a nivel de la rodilla, rodilla izquierda, vemos la captación importante, una captación no tan habitual, pero le hacemos el rastreo en el hemitórax derecho se ve algo raro, no se alcanza a distinguir bien, le hacemos la imagen fusionada, donde estamos viendo esta imagen a nivel de cráneo, está mitad parénquima, mitad hueso, no se veía ninguna lesión anatómicamente de los dos, sugerimos una resonancia magnética, pero bueno, vean lo interesante de este caso era la gran concentración a nivel de mama, el compromiso ganglionar axilar e interpectoral, y bueno, pues esta paciente resultó con un primario de cáncer de mama. Esta imagen me gusta muchísimo porque, bueno, esta es una imagen de libro en el cual tenemos un paciente de 9 años con osteosarcoma primario de fémur distal derecho, lo estamos viendo ahí en la curvita, pero también estamos viendo en este FDG una zona focal a nivel de la fisis de crecimiento contralateral. Se le realiza un estudio de bifosfonatos donde estamos corroborando la imagen de fémur y la imagen de la fiesta de crecimiento se llega a perder un poco. Entonces, ahí hay que tener consideración. Y bueno, la resonancia magnética ponderadamente uno nos daba una imagen en la cual se confirmaba una dicha lesión metastásica. Es una imagen del libro de un artículo, pero pues yo les presento esta imagen. Esta imagen es de un paciente de 15 años, ya se sabía con sarcoma, le hacemos la imagen vascular, donde estamos viendo la importante lesión, la imagen tisular, donde vemos la lesión principal, las fases de crecimiento, y donde evidenciamos una lesión a nivel izquierdo del fémur izquierdo, que no se veía en la primera fase. No la conocían, la describimos, pero este paciente también tenía dextrocardia, hacemos la imagen del SPECT, y bueno, aquí tenemos el sarcoma con componente condroblástico y osteoblástico eh, de la tibia derecha. Vean el componente de la matriz, la captación difusa. Insisto, hacerla en el sitio de quizás de mayor concentración nos va a dar mucho mayor información que hacerla en un sitio que hasta puede llegar a tener necrosis. Y bueno, en esta segunda imagen ya vemos la imagen a nivel de la medular, de, de fémur contralateral, donde captaban, ambos fueron lesiones del osteosarcoma, ¿no? Pero un proceso metastásico. La captación del FDG, bueno, pasando al FDG, la captación del FDG no se va a poder utilizar de forma
100% fiable para determinar la benignidad o excluir la malignidad de las lesiones óseas primarias. Sin embargo, en tumores del mismo subtipo histológico, las lesiones de mayor grado tienden a mostrar una mayor captación de FDG en comparación con las lesiones de benignas o de bajo grado. Aquí tenemos una flechita donde tenemos la captación o la concentración de FDG en las lesiones tumorales óseas, donde hacia el lado izquierdo de nuestra pantalla tenemos las lesiones benignas, enostosis, quistes óseos aneurismáticos, hemangiomas, lipomas intraóseos, osteocondromas, osteomastoides, encondromas o fibromas no significantes, donde son lesiones que van a tener muy poquita captación de FDG o nula captación de FDG. Y tenemos lesiones benignas, como ya lo habíamos visto con el tumor de células gigantes, que ya van a tener importante captación del material, eh, condroblastomas, la fase lítica de la enfermedad de Payet o la osteomielitis, ¿no? Que pueden llegar a tener también mucha captación. Y pasando a las malignas, pues vamos a ver que hacia un poco de poca captación, media captación, encontramos a los condrosarcomas de bajo grado y al sarcoma de Ewing de bajo grado, mientras que en la de mayor captación tenemos al osteosarcoma, al sarcoma de Ewing, al linfoma y a los condrosarcomas de alto grado. Entonces, también hay que ver que la variación de la captación de FDG se puede presentar en mieloma múltiple cuando estamos en una fase activa o ya en el tratamiento de las lesiones que pueden llegar a ser lesiones frías o lesiones no captantes, la displasia fibrosa o los procesos metastásicos que pueden ser de captación variable. ¿Qué nos dicen las guías de la NCCN? Bueno, que si tenemos una lesión ósea sintomática, se le haga una radiografía, donde vemos si esa radiografía es anormal en pacientes menores de 40 años, referir a un ortopedista oncológico, y si son mayores de 40 años, pensar en un proceso metastásico. ¿Qué hay que hacerle? Una historia clínica, está recomendado un gamagrama óseo, una radiografía de tórax, em, tomografías contrastadas de pelvis, abdomen o tórax, sacar antígeno y sacar mastografía, dependiendo del género, y en una recomendación 2B ya nos encontramos nosotros con el estudio de PET-CT. ¿Qué nos dice la ESMO? Bueno, ante la sospecha de un cáncer óseo primario visto en una radiografía, bueno, pues tomar imágenes de resonancia magnética o de tomografía, hacer la biopsia, valorar el grado, ver que estamos ante un proceso oncológico óseo, y ya después de esto nos recomiendan a nosotros hacer la estadificación con tomografía o con tomografía por emisión de positrones. Se puede sacar biopsia de médula ósea en sarcoma de Ewing y bueno, esto es la parte en donde estamos nosotros involucrados. Otra parte de la NSC nos dice, en osteosarcoma, nos ponen como, insisto, como recomendación 2B, tanto en osteosarcoma como sarcoma de Ewing, el PET-CT y la gamografía ósea. Pero en la restadificación y en la vigilancia sí tenemos un papel ponderante. Ahora, ¿qué pasa en la estadificación de los tumores óseos con FDG? Bueno, vamos a ver que somos de vital importancia en la valoración de la N y la M. La T se la vamos a dejar a la resonancia magnética, siendo este el mejor estudio de imagen para valorar la extensión local, compromiso vascular y compromiso nervioso. Ante la ausencia de una resonancia magnética, podemos ayudarnos de una tomografía contrastada. También podemos ver ese compromiso vascular. Ahora, la N, el PET-CT combinado con una imagen convencional, nos dio una N del 97% de sensibilidad, o sea, la verdad es que no es muy buena. Y y para valorar M nos dio una sensibilidad del 93%. Entonces, la estratificación inicial, el 15 a 20% de los pacientes con osteosarcoma pueden llegar a presentar metástasis pulmonares. Entonces, esto nos da pie a que empezamos a hacer más valoraciones con PET-CT, fluorodesoxiglucosa, para hablar de este tipo de lesiones. Y nos puede llegar a ayudar a la clasificación, un pronóstico precisos en el sarcoma para guiar la región de la biopsia. Ya se los enseñé, ¿no? En estudios, en imágenes pasadas, donde había sitios de mayor concentración de radiofármaco y sitios donde no se veía nada de captación, siendo quizás tomográficamente el sitio de mayor lesión. Aquí tenemos un ejemplo de un paciente de 65 años con un sarcoma de alto grado de tejidos blandos, en la cual, bueno, estamos viendo la lesión en la extremidad y las lesiones saltonas, ¿no? Y algunas adenopatías. Entonces,
insisto, ya podemos llegar a ser de bilateral importancia y además en este paciente, en la última imagen, ya teníamos nódulos pulmonares. Incluso en la imagen de máxima intensidad, en el MIP, podemos ver esa zona de captación focal que presentaban al nivel de los pulmones. Estas son imágenes de tres tipos de tumores diferentes valoradas por FDG, en la cual en la imagen A o en la imagen de la izquierda estamos viendo un encondroma de húmero que vean, el submax llega a ser de 2.3, una lesión benigna. Un condrosarcoma, que ya es una lesión maligna, de la costilla puede llegar a tener un submax promedio de 5.5 en este ejemplo. Y bueno, en la última imagen, un tumor de células gigantes de cuerpo vertebral, donde ya con compromiso de tejidos blandos, tiene un submax de 10.6. A pesar de ser una lesión benigna, llega a presentar más captación que una lesión verdaderamente maligna. Eh, el SPECT-CT y el PET resonancia magnética, ¿es un lujo o una necesidad? Podríamos hablar que es ambas, pero nos puede ser de mucha ayuda en los pacientes pediátricos porque vamos a tener una ventaja con respecto a la tomografía, ¿no? O la tomografía PET-CT, que va a tener una menor exposición de radiación hacia los pacientes pediátricos, lo que la hace especialmente importante para que no tengan tantas, acordemos que estamos tratando con radiación ionizante, ¿no? Y a veces no solamente, no, hay lugares donde no solamente se les pide un estudio, sino se les hace la batería completa de estudios, rayos X, tomografía, medicina nuclear. Entonces ahí va ya acumulando ese tipo de radiación. Y estos son algunos ejemplos que hemos presentado ya en algún congreso de lo que hemos hecho de la fusión de nuestro SPECT-CT con una resonancia magnética, apoyados por parte del departamento de imagen. Entonces vean cómo en esta extremidad, en el segundo ortejo, teníamos una lesión importante que eh, era ya molesta para el paciente, en la cual le hacemos el estudio, vean la concentración tan importante, le hacen la biopsia y resultó ser un carcinoma de células escamosas. Y tenemos un segundo ejemplo donde ya es una lesión voluminosa de húmero, de escápula, perdón, de escápula izquierda, en la cual vean el componente, ¿no? Que tiene y de todo ese componente, lo único que llega a captar era la lesión periférica. Insisto, si se le hace la biopsia en algún lugar, puede que sí tengamos resultados óptimos, pero si se la hacemos en el sitio de mayor incremento del radiofármaco, vamos a tener mejores resultados. Y bueno, por mi parte, esto sería todo. Si tienen dudas o preguntas, dejo mi correo electrónico y agradezco a los organizadores por esta invitación. Muchas gracias.